Bien, bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a analizar como marco general lo sucedido ayer por los allanamientos que efectuó la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público al Centro de Operaciones del Proceso Electoral. Ayer vimos que, en virtud de una orden judicial, la FESI llega a las instalaciones de la COPE, abre las cajas electorales, rompe los marchamos, saca las bolsas que contienen las papeletas electorales. En algunos casos incluso veíamos personal contando las papeletas electorales. Y para entender mejor lo que esto significa, dado que desde nuestra transición a la democracia jamás habíamos visto semejante cosa, ya me acompañan dos juristas. Está conmigo Julio Saavedra y también José Echeverría. Bienvenidos a ambos y voy directamente contigo, Julio, a la primera pregunta, porque yo creo que es importante que la población entienda por qué lo que pasa ayer es serio, porque se tocaron las cajas electorales, las sagradas cajas electorales. Tú, además de ser abogado, Julio, has integrado juntas electorales y me puedes ayudar a explicar por qué lo de ayer no solo es inédito, sino además es grave. Bienvenido. Gracias. Sí, es inédito porque jamás en nuestra historia democrática habíamos tenido una intromisión del Ministerio Público con bajo una orden judicial de cuya lectura pues no se desprende que ellos puedan abrir cajas y hacer un recuento de votos, y aún así tampoco se establece con claridad qué delito es el que están investigando. Hoy salieron diciendo que era relativo a $2 del financiamiento electoral. En fin, era una mezcla de cuestiones, ¿verdad? No es un delito electoral. Entonces lo grave es la intromisión del Ministerio Público en el proceso electoral. Un nuevo ejemplo de la intromisión del Ministerio Público en el proceso electoral, que por mandato legal de una ley especial y una ley de rango constitucional corresponde con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral. Es inédito, insisto, reitero, porque jamás en nuestra historia democrática habíamos tenido esto. De todos es sabido que el diseño del proceso electoral establece claramente que los votos solo los puede contar y escrutar la Junta Receptora de Votos y ninguna otra autoridad, no, nadie, salvo en la audiencia de revisión de impugnaciones presentadas por los fiscales de los partidos políticos. En esa audiencia pues tiene que ratificar la impugnación que hicieron en el escrutinio, y ahí solamente respecto al voto impugnado revisar de nuevo la calificación jurídica que se le dio al voto. Pero venir y presentarse en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, el COPE, en el Parque de la Industria, con una orden de allanamiento, a abrir las cajas electorales en presencia del equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral, realmente es inédito, es grave y constituye un acto de verdad de amenaza, de amedrentamiento a los funcionarios y empleados del Tribunal Supremo Electoral. Y es grave porque estamos viendo cómo se toca ilegalmente o se intenta hacer un recuento ilegal de la voluntad ciudadana que ya fue certificada en las actas del proceso electoral. Ahora, José, sobre ese punto quisiera ir porque hay dos aspectos que me preocupan de estas diligencias, José. El primero es recordarle a la población, yo perdón que sea tan insistente, pero es importante recordar a la población que al final del día nuestro sistema de votación, el día del conteo, descansa en voluntarios, que ya mencionaba Julio, ¿no? 125,000 voluntarios que integraron las juntas receptoras de votos y también los voluntarios que integraron las juntas electorales municipales y departamentales. O sea, los votos no los contó el TCE, los votos los contaron ciudadanos en presencia de fiscales. Y nos puede gustar o no el diseño de la ley electoral, pero los momentos para hacer ver las inconformidades son en las mesas, en el momento del conteo, José. Entonces también venir a sacar las bolsas, que además, como decía Julio, solo pueden ser manipuladas en el conteo por las juntas receptoras de votos, parece también que le mete un ruido y un elemento de violación a la integridad del proceso electoral, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es un punto importantísimo. El resultado electoral ya se oficializó y ya se adjudicaron los cargos de las personas que ganaron en el proceso electoral. Entonces, dicho eso, yo creo que hace muy poco sentido o muy poca lógica entender qué es lo que está buscando el Ministerio Público con la investigación. Y yo creo que sí hay que recalcar también a la ciudadanía y a la población que el resultado electoral no puede cambiar y no va a variar,
porque este ya se dio a través del mecanismo de las juntas receptoras de voto, que tienen sus audiencias, su verificación, y digamos que eso ya culminó. Y entonces es ahí donde surge la duda, porque no hay tampoco claridad sobre cuál es la denuncia, cuál es el posible delito o qué siquiera se está investigando. Lo que vemos es que hay una acción que parece más política que legal en el centro del Parque de la Industria, donde están contenidas las cajas, pero realmente la certificación de los resultados ya se dio. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Digamos que ahí ya no hay vuelta atrás. Digamos que no es que el Ministerio Público pueda hacer un reconteo ni decir, mire, estuvo mal. No hay posibilidad legal de eso. Y yo creo que tener eso claro también es importante en estos momentos. Sí, y por ejemplo, no sé, ya que estamos aquí hablando de esto, o sea, incluso si en alguna, no sé, vamos a poner un ejemplo, si en alguna mesa, en el momento de la votación, el 25 de junio, alguien se equivocó, el fiscal estaba mirando el celular y no anotaron los votos correctamente, eso ya venció el momento oportuno para reclamarlo. Entonces, incluso tampoco, aunque tuvieras algún error humano o algún cambio respecto de las papeletas, tampoco tendría mucho sentido, Julio. O sea, yo me hago la misma pregunta que José. ¿Sí? Es un poco a qué va el Ministerio Público entonces, porque si esto no, aunque como decíamos, ¿no? Aunque hubiera un pequeño cambio por error, lo que sea, no tiene ninguna incidencia, entonces, ¿qué están buscando? Y lo segundo que te quiero preguntar, Julio, es... Exacto. ¿Ese abuso de la reserva en las investigaciones se justifica? Empiezo por el segundo para que no se me olvide. No se justifica. No se justifica, y hacia dónde va y qué hace el Ministerio Público. Yo pienso que esto lo tenemos que entender no como unos pasos aislados de un Ministerio Público que no está consciente que realmente ellos no pueden estar buscando aspectos que modificar dentro del proceso electoral. No tienen la competencia legal. La ley electoral y de partidos políticos es una ley especial y que establece claramente quiénes son los entes y órganos encargados de asegurar los resultados y de liderar y ser el árbitro y el garante de todo el proceso electoral, y son exclusivamente los órganos electorales. Entonces, realmente yo he dicho y he pensado y he reflexionado mucho de si realmente estamos frente a un tema de ignorancia, y perdón que lo diga de esta forma, porque avergüenza el pensar que el Ministerio Público, que es el ente encargado de garantizar que se cumpla la ley, realmente ignore dolosamente, me atrevería a decir, que ignore que no tiene la competencia para tocar aspectos ninguno del proceso electoral. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Miren, generando un caos espantoso, poniendo en crisis el diseño constitucional, poniendo a prueba el ejercicio de frenos y contrapesos de nuestro sistema republicano, y que al final, como todos estamos esperando y a la expectativa de realmente el árbitro de última instancia, que es la Corte de Constitucionalidad, ellos son al final los que pueden ponerle un alto o no a lo que está pasando dentro de las reglas del sistema. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los conflictos o las dudas de competencia entre organismos del Estado y entes autónomos lo puede y lo debe resolver la Corte de Constitucionalidad. Ya se planteó también unos amparos por parte del Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla como partes afectadas. Y entonces realmente aquí lo que estamos viendo es entes del Estado, imaginémonos, el Tribunal Supremo Electoral pidiéndole a la justicia constitucional una tutela y una protección precisamente para que el Ministerio Público deje de estar metiéndose en el proceso electoral. Y esto es así y nos está poniendo a prueba nuestro sistema. Entonces, ¿hacia dónde va? Yo diría más en qué posición nos coloca como Estado y cómo nuestras instituciones se están defendiendo. Dependemos de lo que haga la Corte. A ver, José, bueno, voy sobre eso contigo, pero también agregaría ese elemento que está destacando Julio, ¿no? Que me parece que en varios momentos se ha
roto esa especialidad de la ley electoral, José? O sea, porque es una ley de rango constitucional y con la ley del crimen organizado se habló de la suspensión de un partido y ahora se habla de la apertura de cajas. ¿Cómo entender eso y en todo caso cómo desenredar ese nudo, José? Yo creo que tenemos que tener en consideración el orden constitucional y que nos encontramos en una etapa de un proceso electoral todavía que no ha finalizado, pero también en una etapa de transición. Entonces hay principios y elementos muy importantes que deben de resguardarse dentro de este orden constitucional, como la protección de las autoridades electas, futuros funcionarios del Estado de Guatemala, la asignación de sus cargos y la oficialización de resultados que ya se dio, pero también la materialización de esa alternabilidad en el poder. Nuestra Constitución es clarísima en que somos una república y hay alternancia en el poder, y esa alternancia en el poder también es parte de un proceso constitucional que tiene principios que deben de resguardarse. Es decir, que esta alternancia o este cambio de gobierno que estamos teniendo tiene que ser y garantizar, el Estado tiene que garantizar que se efectúe de forma ordenada y en paz. Y cualquier acción de un individuo, de algún funcionario o algún otro ente que ponga en riesgo esta alternabilidad en el poder, tiene que ser detenido porque va en contra de nuestra Constitución y de nuestro andamiaje constitucional y legal de nuestra República. Entonces yo creo que el rol que tiene la Corte de Constitucionalidad es fundamental porque tiene el rol de resguardar este orden constitucional y garantizar que esta alternabilidad en el poder se materialice sin ser amenazada porque recordemos que la Corte no puede actuar también ante las amenazas de este orden. Entonces, si hay acciones que ponen en riesgo la alternabilidad en el poder, también tiene que actuar. Decía ayer el fiscal de la FESI, Julio, decía él se defendía, decía, no vamos a cambiar resultados electorales. Las cajas son un indicio más. Y decía que es competencia de ellos, porque las cajas son un indicio, como quien dice, como encontrarse un casquillo de una bala en una escena del crimen, eso es una evidencia más, nosotros podemos entrar, podemos verificar. Sin embargo, el TC lo que está planteando ahora ante la Corte Constitucional es lo que decía José, ¿no? Es decir, el hecho de que es una competencia exclusiva del TC. ¿Debería la Corte otorgar un amparo provisional dadas las circunstancias, Julio? Está obligada a responder a la sociedad en este momento histórico. Yo creo que las declaraciones del fiscal Curruchiche se pueden entender, a mi manera de ver, desde dos ópticas. Uno, del cinismo, y la otra es de la ignorancia. Y una de dos, o está siendo cínico diciendo que las cajas son evidencia y que entonces él la trabaja como cualquier otro caso, o de verdad ignora por completo aspectos de derecho electoral y una ley especial de rango constitucional, y ignorando, reitero, dos principios jurídicos básicos de aplicación e interpretación de las normas. Entonces, o estamos ante un juego de cinismo o estamos ante una burda, notoria y grotesca ignorancia, o mala fe, y en ambos casos mala fe. Entonces yo creo que la Corte de Constitucionalidad tiene que responderle a la sociedad guatemalteca, defender nuestro Estado de Derecho, defender nuestro sistema republicano. Yo creo que de verdad debe responder ese llamado histórico y otorgar ese amparo que se le está pidiendo. Y no estoy diciendo para proteger a un partido, no, está protegiendo el sistema. Y es que esto no se ha comprendido. Fíjense que los grandes ausentes son los partidos políticos que no se han manifestado. Pero si lo analizamos, lo que le está pasando ahorita a Movimiento Semilla le puede pasar en cualquier otro momento con un precedente de esta naturaleza a cualquier otro partido. Entonces realmente es muy delicado porque tenemos realmente una crisis constitucional. Imagínense que el presidente electo está denunciando golpe de Estado. Eso es serio, no se puede ignorar, no se puede tampoco tomar como las palabras de un político nervioso, sino que realmente estamos viendo cómo el Ministerio Público a través de estas acciones sí está poniendo en entredicho y en jaque nuestro sistema de controles, de frenos y contrapesos, y la Corte tiene que atender ese llamado histórico que la población y el sistema les está exigiendo. Para cerrar contigo, José, yo creo que Julio me quita un poco la última pregunta. Es que no es Semilla el asunto aquí.
O sea, no se trata de Bernardo Arévalo Semilla, no, se trata del orden constitucional del sistema electoral. ¿Cómo hacer entender, José, a los actores, digamos, relevantes de la sociedad, por decirlo de alguna forma, la importancia de que este tema cese, ¿no? Y en todo caso, ¿qué llamado harías a los diferentes actores para atajar la crisis que vivimos? Sí, yo creo que tenemos que comprender que hay una polarización social, pero atenderla. O sea, si sabemos que hay una polarización social y que hay extremos que tienden a empujar de que esto se trata de uno versus otros y un bando contra el otro bando, tenemos que salir de esa dinámica y comprender que lo que realmente está en juego es nuestro sistema republicano democrático, es nuestro Estado de Derecho lo que estamos viendo que está en juego, y eso nos interesa a todos los guatemaltecos que se mantenga. Y no solo que se mantenga, pero que se cumplan las garantías, porque las garantías de los principios constitucionales, de un poder público limitado, de la división de poderes y el principio de legalidad son en beneficio de la ciudadanía para que nadie pueda abusar de ese poder público en contra de la ciudadanía. Pero si no defendemos y no protegemos ese andamiaje de estos principios y derechos constitucionales, realmente son los guatemaltecos quienes están quedando en riesgo. Esto no es a favor o en contra de un actor o de otro actor político, sino que tenemos que verlo desde la óptica de nuestro sistema republicano y democrático que tiene que prevalecer, y nuestro sistema electoral es medular en esto, y garantizar unas elecciones libres es parte fundamental de nuestras libertades. Yo me sumo a las palabras de ambos. Son palabras objetivas, técnicas y sobre todo desde la sensatez. Creo que Guatemala demanda en estos momentos sensatez, una visión técnica, una visión objetiva de lo que está pasando, ser conscientes de la crisis que tenemos. Tenemos al secretario general de la OEA en Guatemala en una transición por pedido del propio Estado de Guatemala. Entonces no es menor lo que vivimos, y esperamos que por el bien de nuestro país, de nuestra democracia, pues pronto la Corte Constitucional haga lo suyo y podamos salir de esta tovedero. Muchísimas gracias, Julio Saavedra y José Echeverría, por esta conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.